Buenas tardes. En primer término, me voy a permitir leer el currículum de las personas que nos acompañan a presentar este libro. En primer término, nos acompaña el ministro Eduardo Medina Mora y Casa. Es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde marzo de 2015, actualmente ministro presidente de la Segunda Sala. Fue embajador de México ante los Estados Unidos de América y lo fue también ante el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Posee una destacada trayectoria en la administración pública y en la iniciativa privada. Entre los cargos que ha ocupado en el gobierno federal están el de Procurador General de la República, Secretario de Seguridad Pública Federal y Director General del Centro de Investigación y Seguridad Jurídica. Ha representado a México en negociaciones y diversos foros internacionales. Negoció el Acuerdo de Seguridad Fronteriza entre México y Estados Unidos como secretario técnico de la Alianza para la Frontera entre ambos países. Entre los cargos que ha desempeñado en el sector privado están el director adjunto del grupo DESC, uno de los mayores conglomerados industriales de México. Fue jefe del equipo jurídico asesor del Gobierno de México en la negociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Es autor y coautor de 2 libros, así como traductor del libro que hoy nos ocupa, El Estado de Derecho, escrito por el juez británico Tom Bingham. Fue nombrado Diplomático del Año para las Américas por la revista Diplomat en 2012, y su discurso sobre el fenómeno del narcotráfico a nivel internacional es considerado por la Associated Press como el mejor en la historia de sus reuniones. Es además licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Don Marco Tulio Martínez Cosío es abogado por la Escuela Libre de Derecho. Tras defender la tesis de licenciatura titulada El caso Flores Cassés y el efecto corruptor, el sistema penal mexicano a debate. Posteriormente realizó estudios de posgrado en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, en donde obtuvo el título de maestro en Derecho Constitucional tras defender su trabajo titulado The Sound of Silence, análisis constitucional sobre la no condena del terrorismo por parte de los partidos políticos. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en nuestra escuela y se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También nos acompaña doña Claudia Aguilar Barroso. Doña Claudia Aguilar es socia del despacho Robles Miaja Abogados. No, ya no. ¿Ya no? Miren. Aquí está el chiste que me decía Rafa. Muy bien. Bueno, doña... Exactamente. Doña Claudia es abogada postulante en materia constitucional. Cuenta con, seguramente aquí también está mal, me disculpo por ello, más de 2 años de experiencia en litigio constitucional y administrativo. Cuenta con estudios de especialización en servicios públicos, hidrocarburos, energía eléctrica, telecomunicaciones y agua, impartidos de manera conjunta por el ITAM, la Universidad Carlos III de Madrid y la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina. Cursó la maestría en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana y el programa de doctorado en esta misma universidad. Es profesora titular de Derecho Procesal Constitucional en la Escuela Libre de Derecho. Realizó estudios de alta formación en Justicia Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Pisa, Italia, en enero de 2014. Es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, en la que fungió como coordinadora de boletín de la Comisión de Derecho Constitucional y Amparo, y de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Es abogada egresado de la Escuela Libre de Derecho, habiendo sustentado su examen profesional en mayo de 2002, obteniendo mención honorífica especial al examen, con la presentación de la tesis El Consejo Constitucional francés. Por último, don Alejandro Cubi. Don Alejandro Cubi es director para México y el Caribe en la editorial Tirán lo Blanc. Como director para México y el Caribe, llevó a la organización al mundo digital, donde tiene su principal mercado. Alejandro también es consejero propietario más joven de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, y sus especialidades son desarrollo de negocios, relaciones con gobierno e instituciones, comercialización de
agua. Y evidentemente, el último, pero no el último, porque es uno de mis profesores más queridos, don Jorge Gagiola. Creo que don Jorge Gagiola, entre nosotros, no requiere absolutamente ninguna presentación. Es sin duda uno de los profesores más comprometidos con nuestra escuela. Es una de las personas que no únicamente se preocupa por traer las teorías jurídicas contemporáneas, desmenuzarlas, llevarlas al nivel de los alumnos y formar con ellos una discusión a la luz y al calor del diálogo socrático. Definitivamente es también un lujo tenerlo con nosotros. Por mi parte, le reitero mi bienvenida, le reitero mi agradecimiento a este seminario y le reitero también en nombre de nuestra agrupación, de nuestra red, el hecho de que ustedes estén aquí esta tarde presentando este maravilloso libro. Buenas tardes. Gracias, Ariel. Muy bien, muy buenas tardes, amigos. En mi calidad de participante de este seminario de la mañana y de rector, les saludo otra vez, les doy las muy buenas tardes y obviamente le cedemos el uso de la palabra a el señor ministro para su intervención. Muchas gracias, bienvenido Eduardo otra vez aquí a su casa de siempre. Muchísimas gracias, rector, es un privilegio. Saludo a la mesa, no repito, así le hacen en España y creo que hacen bien. Pero Jorge, queridísimo amigo, Claudia, muchas gracias, Alejandro. Y sí quiero agradecer especialmente a Diana Nava, antigua colaboradora, por el esfuerzo de organizar esta reunión. Para mí es un privilegio estar en La Libre. Yo salí de la preparatoria en junio de 1975, hace como 2 semanas. Y la mayor parte de mis compañeros decidieron venirse a La Libre. Yo tenía la ilusión y el programa de ir a la Facultad de Derecho por razones históricas, familiares, personales, pero me inscribí en La Libre y vine con mis amigos de la preparatoria. Duré aquí como 3 semanas y yo dije, bueno, esto no es para mí. Fui muy feliz en la Facultad de Derecho, extraordinaria, tuve maestros excepcionales, de verdad, pero respeto profundamente a mis amigos de La Libre que tienen una formación sin duda muy sólida. Y ciertamente tengo colaboradores como Marco Tulio que se formaron en estas aulas. Ni Marco ni yo somos autores de este libro, aunque lo parimos como si, o tal vez más que si lo hubiéramos escrito. A veces era más fácil decir, pues mejor por acá. Yo soy un anglófilo, no solo porque fui embajador en el Reino Unido, sino porque realmente crecí en casa leyendo El Economist, del que mi padre era asiduo lector y suscriptor. Puedo decir sin duda que me eduqué en las páginas del Economist. Muy buena parte de mi cultura política, económica, jurídica, de la circunstancia del mundo que somos y vivimos, pues lo aprendí ahí. Y cuando llegué a Londres, esto obviamente se acentuó como embajador y me convertí además en lector habitual del Financial Times, cosa que sigo haciendo, porque a las 5 de la mañana que me despierto, el periódico que está ahí es el Financial Times, no está todavía ninguno de los de aquí. Y el Guardian, que es el gran periódico fabiano de izquierda. Estos 3 medios, en realidad, se editan en Inglaterra, pero tienen un footprint, como se dice, un impacto mundial. Construyen y conducen la conversación del mundo. Más de la mitad de las copias del Economist se venden en los Estados Unidos, 1/4 parte en Asia. Lo que se vende en el Reino Unido son 220,000 copias. Claro, ahora con las ediciones digitales son muchísimas más, pero el Financial Times tiene también. Entonces, ahí se cuenta el mundo. Es un país que en ese sentido entiende muchas cosas de una manera diferente, no centradas
en ellos mismos, aunque se saben conocedores del mundo y se saben también ex imperio, y todavía en esa lógica pueden verlo con otra perspectiva. El 8 de febrero de 2010, yo llegué a Londres en 2009, en el Guardian me encontré una entrevista con el mítico juez Tom Bingham, en la que señalaba 8 columnas del diario, o la primera plana al menos muy destacada, dice: la guerra de Irak fue ilegal. La entrevista brillantísima gatilló mi curiosidad sobre Bingham y desde entonces le seguí la pista. En esos días se publicaron en los periódicos las reseñas de este libro, The Rule of Law, el Estado de Derecho. Y el 10 de marzo de ese año 2010 pude escuchar una conferencia suya que dictó en la Royal Society for the Encouragement of the Arts, que me dejó verdaderamente seducido. He de decir, claro, que Tom no era, así le gustaba que le dijeran, no era por confianzudo, sino eso decía él. No era un tipo carismático, en el sentido cotidiano nuestro del término, pero el sentido del humor profundamente británico y su enorme potencia intelectual convertían sus charlas en encuentros verdaderamente estimulantes y amenos. La traducción de este libro es un estímulo pedagógico en el esfuerzo para consolidar un verdadero Estado de Derecho en nuestro país y, por lo tanto, una sociedad más justa. Como decía, el 11 de septiembre de 2010, exactamente 9 años después de los atentados terroristas en los Estados Unidos y 37 años después del golpe de Estado en Chile, por el que se instauró la dictadura de Pinochet, Tom Bingham, arduo defensor del Estado de Derecho y quien fuera ampliamente reconocido como el mejor juez británico de la posguerra, moría en Londres a los 76 años tras luchar una batalla contra el cáncer. Yo lo conocí apenas unos meses después de que él muriera. Casualidad o no, el día de su muerte se sumaba a estas 2 fechas grises de la historia de la humanidad. Igual que Allende, igual que las Torres Gemelas y el Pentágono, Thomas Henry Bingham caía un 11 de septiembre bajo el nebuloso cielo londinense. Es claro, sin embargo, que su legado lo sucede y lo trasciende. Como juez fue implacable en la defensa de los derechos humanos y como jurista sus aportaciones para el Estado de Derecho resultan invaluables. En 2004, y en el famoso caso Belmarsh, sostuvo que la detención indefinida y sin juicio de 9 extranjeros sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas era contraria a los derechos humanos. Esta posición resultó muy incómoda para el gobierno británico. En 2005, en otro asunto, determinó que la evidencia obtenida bajo tortura, sin importar las justificaciones de tal práctica, carecía de toda fiabilidad y resultaba ofensiva e inadmisible ante los tribunales. Después, el diario británico The Guardian lo llamó un radical liderando una nueva revolución inglesa. Ni la tortura, obviamente, ni la detención sin juicio eran prácticas admisibles en el Reino Unido, quizás el país con mayor tradición en esa lógica del debido proceso, pero se practicaban y se practicaron, y Bingham hizo esta denuncia. El libro, según el autor, aunque haya sido escrito por alguien que fue juez, no pretende ser un libro de texto jurídico. Se dirige a quienes han escuchado referencias al Estado de Derecho, a quienes se inclinan a pensar, como creo que todos nosotros, que suena como una cosa más bien buena y no mala, a quienes se preguntan si el tema es importante, pero que no están muy seguros de qué va y que les gustaría forjar su criterio. En México y en los países hispanoparlantes se comenta con gran frecuencia nuestra carencia de certidumbre y ausencia o debilidad del Estado de Derecho, pero rara vez se encuentra contenido o expresión puntual de este concepto. El Estado con mayúsculas, como sujeto y autor del derecho, o el Estado de Derecho como estado de cosas, son las 2 disyuntivas. Aquí hablamos siempre del Estado constitucional y democrático de derecho. Y este libro, si ustedes ven el título, está en minúsculas. No es el Estado con mayúsculas, es el estado de cosas, que es diferente.
aunque requiere del Estado para que funcione. O ambas, es el Estado con mayúsculas como sujeto y actor del Estado, el Estado con mayúsculas como sujeto y actor del derecho, o el Estado de Derecho como estado de cosas, o ambas o ninguna. Por eso es que este libro no es únicamente para abogados, pues el Estado de Derecho no es un concepto exclusivamente jurídico y de interés solo para los que nos dedicamos al derecho. Por el contrario, se trata de un término que irradia la cotidianidad de cualquier sociedad en la que se encuentre vigente. El interés sobre el tema, según Bingham, surge de la relación entre el Estado de Derecho, los derechos humanos, las libertades civiles por una parte y por otra la seguridad. Lo anterior se puede trasladar a cualquier sociedad. En el caso de nuestra región latinoamericana, por ejemplo, el interés en el tema incrementa cuando se analizan fenómenos como delincuencia organizada, corrupción, impunidad, la discriminación, la disfuncionalidad de nuestro esquema policial, entre otros. Todos estos problemas que nos alejan del Estado de Derecho. Leer a Bingham implica cuestionar las bases sobre las que se han construido nuestros sistemas jurídicos y políticos. Resulta imposible que su claridad y profundidad de miras no aparezcan de una manera disruptiva frente a los esquemas tradicionales con los que se ha venido ejerciendo la práctica jurídica, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los que históricamente la falta de Estado de Derecho se ha normalizado, por decirlo de alguna manera. Bingham dice algo chistoso. Dice que es muy difícil definir el Estado de Derecho, pero que los ciudadanos saben perfectamente cuando no hay. La visión sajona y la tradición jurídica del derecho común no tornan a la reflexión de Bingham menos universal. No se puede ignorar un dato de tremenda relevancia para nuestros fines. El pueblo hispanoparlante ha sido víctima de dictaduras militares durante los últimos siglos, regímenes en los que el gran ausente fue el Estado de Derecho, junto con ello una clara evolución hacia arreglos más democráticos, pero no más eficaces en la construcción y garantía de las certidumbres que derivan del Estado de Derecho. Lord Bingham advierte a sus lectores que estarán condenados a la decepción si buscan en su libro un plan de acción revolucionario. Yo, francamente, discrepo. El Estado de Derecho conlleva un cambio de paradigma, una manera distinta de aproximarnos a los fenómenos sociales. En este sentido, sí que resulta una idea revolucionaria. Incluso The Guardian, en noviembre del 2006, refiriéndose a Bingham, publicó un encabezado preguntándose: ¿es este juez el hombre más revolucionario en Gran Bretaña? Bingham, además de juez, era un estadista, un constructor de instituciones y en ese sentido un hombre con un pensamiento revolucionario e innovador. Tan es así que fue el principal artífice de la función parlamentaria de la Cámara de los Lores, dotando a la misma de una mayor autonomía e independencia. Este importante cambio, después, se cristalizó en la Ley de Reforma Constitucional de 2005, un país que no tiene constitución, pero que hizo una reforma constitucional que creó la Corte Suprema como órgano autónomo separado del Parlamento y, obviamente, del Ejecutivo. Su enfermedad y posterior muerte le impidió formar parte y presidir la Corte Constitucional Autónoma, como estaba llamado, como el creador de la misma. Me inclino a pensar, igual que Bingham, que aquellos que usamos la expresión Estado de Derecho no siempre estamos del todo ciertos sobre su significado y más aún sobre sus alcances y consecuencias prácticas. En México, si uno realiza una breve búsqueda en el Semanario Judicial de la Federación, en donde se sistematizan los criterios judiciales emitidos por tribunales federales, puede encontrarse que el término seguridad jurídica ha sido utilizado de 95 a la fecha un total de 2.585 veces por los tribunales federales mexicanos, a diferencia del término Estado de Derecho, que solo ha sido utilizado en 232 ocasiones en el mismo periodo. Sin embargo, no solo se ha utilizado en los criterios judiciales, sino también por funcionarios estatales como centro del discurso, como justificación de acciones gubernamentales, y es hoy por hoy un reclamo constante de la sociedad, que considera que la consolidación del Estado de Derecho es la deuda más grande del poder político. No tenemos duda de eso.
Pero ¿cómo se puede reclamar lo que no se conoce? Ninguno de los tres poderes del Estado mexicano, ni los poderes fácticos, ni la sociedad civil están en el mismo entendimiento sobre este concepto. Llama la atención que nadie haya desarrollado a profundidad o lo haya dotado de contenido. Sin duda, uno de los hilos conductores de este libro es señalarnos de qué se trata uno de los estandartes con los que se ha intentado combatir los problemas más graves que nos aquejan como sociedad. Bingham, comprometido con la justicia y con la institucionalización de los cambios sociales, se ocupa de explicar este principio fundamental para los regímenes democráticos. La correcta conceptualización del Estado de Derecho no es un mero juego de palabras, sino una apuesta de la que depende en gran medida el progreso y bienestar de nuestros países. No cabe duda que la incepción del Estado de Derecho en el etos colectivo resultaría o resultará benéfica para todos. Yo creo es indispensable, es inaplazable. Estas son las motivaciones para que nosotros desde la Suprema Corte hayamos impulsado la traducción de este texto al castellano. Agradezco mucho a Tirano Blanche y a Alejandro Cubi su apoyo y esperamos que este libro sea útil para los jueces, abogados, académicos y también para los que no están conectados de manera directa y profesional con el derecho. Resulta urgente comprender qué es el Estado de Derecho. Ahí está la pregunta. Les sugiero compren el libro y lo lean. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Ahora le pido el uso de la palabra a Marco Tulio Martínez Cosío. Gracias, Marco Tulio. Pues es una gran alegría estar en la Escuela Libre de Derecho. Aquí pasé 5 años de mi vida de sol a sol, en los ya lejanos años de mi temprana juventud. Gracias al rector por hacer esta presentación posible, gracias al doctor Munive también, y sobre todo a Diana Nava, que pues ha organizado este seminario internacional, que lo han titulado Seminario Internacional de la Red de Argumentación Jurídica, que me parece una gran iniciativa. También agradezco a Alejandro Cubi, mi amigo, director editorial de Tirant México. Yo voy a comenzar contándoles una anécdota. El primer regalo que me hizo el ministro Medina Mora, en ese entonces embajador de México ante Estados Unidos, fue un libro titulado The Rule of Law, de Tom Bingham. Yo no lo conocía en ese entonces, lo leí, me pareció muy interesante y lo curioso es que ni por asomo me pasó por la cabeza que unos años después estaría junto con él traduciendo a marchas forzadas este libro. Además, con el empuje vehemente de mi querido Alejandro Cubi, que me hablaba y me decía: hostia tío, es que el libro tiene que quedar para allá porque perdemos los derechos editoriales y... es broma, Alejandro, pero la verdad es que tu presión era una presión bien intencionada y pienso que ha dado frutos y te lo agradecemos enormemente. Pues el ejercicio de traducción es sumamente complejo, esto es una obviedad. En esencia, pues hay que reescribir el libro con mucho cuidado, procurando en todo momento mantener la originalidad de cada idea y así pues no tergiversar el sentido del libro. Así que pues yo les sugeriría que tengan cuidado con sus pensamientos, porque yo cuando lo estaba leyendo pensé: ¿cómo es posible que este librazo no esté traducido al español? Y pues sucede que después nos tocó a nosotros esa labor y vaya que fue dura. Pero más allá de las dificultades inherentes de esta traducción, yo sí me gustaría invitarlos a leer este texto, no solamente por quien fue el autor, que fue, como ya dijo aquí el ministro, el juez más eminente de la posguerra según los diarios británicos,
sino porque el texto es profundo, pedagógico y maduro. Es la visión del Estado de Derecho de una de las mentes jurídicas más brillantes de los últimos tiempos. Y Estado de Derecho debe entenderse, según Bingham, como un estado de cosas, como ya lo dijo aquí mi amigo Eduardo Medina Mora. Según Norberto Bobbio, un clásico se define porque da dos requisitos indispensables. Es un intérprete auténtico y único del propio tiempo, y su obra es considerada instrumento indispensable para comprenderlo. Ese es el primer requisito. El segundo es que siempre es actual, de manera que todas las edades y generaciones sienten necesidad de releerlo y, al hacerlo, de reinterpretarlo. Y también me gustaría citar a T.S. Eliot, porque él tiene una obra que se conoce, pues se titula más bien What is a Classic? ¿Qué es un clásico? Y cuando él se pregunta qué es lo que distingue un clásico, una obra clásica, la respuesta que él encuentra es la madurez del texto. Y yo creo que este libro cumple con los criterios de Norberto Bobbio como con el criterio de T.S. Eliot, que, para quien no lo sepa, T.S. Eliot fue uno de los más grandes poetas de la lengua inglesa, ganador del premio Nobel, que tiene un poema magnífico titulado The Wasteland. En español se ha traducido como La tierra baldía o El páramo en algunas otras traducciones, pero es un poema maravilloso. Toda obra debe ser leída de manera crítica, tomando el contexto específico del lector, pero sobre todo del autor. Bien decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y si no me salvo a mí mismo, no voy a salvar mi circunstancia. Y nuestra circunstancia a nivel mundial, y sobre todo a nivel latinoamericano, no es otra que la de el ascenso de los autoritarismos y el debilitamiento de las democracias. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Maduro en Venezuela, y en México, pues ya se verá. Sin embargo, lo que demuestra este libro es que la construcción del Estado de Derecho es un proceso histórico que toma muchos años, siglos. Por eso cuando alguien llega al poder es una pésima idea comenzar con un desmantelamiento sistemático de las instituciones, porque hay instituciones que han tomado muchísimo tiempo en ser construidas. Y vaya, también nos demuestra este libro la importancia de la división de poderes, porque tentaciones autoritarias las hay en todas partes y las ha habido siempre. Basta leer las tragedias shakespearianas para constatar cómo el poder absoluto corrompe al ser humano. Y frente a tentaciones autoritarias, en última instancia están los jueces. Y les voy a leer una parte del texto de Bingham que me parece muy importante, porque dice: los jueces no son, naturalmente, los únicos guardianes del Estado de Derecho, quizá ni siquiera los más importantes. El Parlamento y la opinión pública, informada por los medios, deben estar alertas para detectar y escudriñar cualquier violación, pero el rol de los jueces en el mantenimiento del Estado de Derecho es crucial. Es por lo mismo que si los jueces van a aplicar la ley en contra de la autoridad más alta de un Estado, deben estar protegidos en contra de la intimidación y la victimización. Como dice Bingham, un sistema judicial verdaderamente independiente es una de las salvaguardas más fuertes en contra de la ilegalidad del Ejecutivo. Esto lo convierte en víctima de autoritarios, como gráficamente lo demuestra la historia de Zimbabue y Pakistán. Estas y muchas otras reflexiones encontrarán en las páginas de este libro. Ojalá sirva para construir sociedades que ensanchen nuestras libertades y erradicar los problemas más graves que nos aquejan como sociedad. Muchas gracias. Continuando, le ruego ahora a mi amiga
Claudia Aguilar Barroso, que haga uso de la voz, por favor. Gracias, rector. Buenas tardes a todos. Agradezco y me sumo a las felicitaciones a Diana y a los organizadores de este magnífico evento, pero sobre todo, sin extenderme en el agradecimiento, agradezco profundamente al ministro Eduardo Medina Mora y a Marco Tulio Martínez de Cosido por haberme privilegiado con la invitación a presentar el libro el día de hoy aquí con ustedes en la querida Escuela Libre de Derecho. Las reflexiones que traía previstas para compartir con ustedes, cuando la dinámica de las mesas surgen así espontáneamente, que es parte, que creo que es lo que nutre los eventos académicos de una manera muy natural, pues normalmente en la presentación del libro, como que el formato es a la inversa, ¿no? Los presentadores empezamos a hablar un poco de la obra y le cedemos el uso de la palabra a quienes en este caso, con una maestría, pues contribuyen a una obra que será fundamental, creo yo, para pues el derecho, para los estudiosos de derecho, y yo creo que, como dice el ministro Medina Mora y Marco, ojalá que sea para todos aquellos que, aunque no estén siendo estudiosos del derecho, pues tengan interés en adentrarse al entendimiento de esto, muchas veces mencionado y pocas veces entendido, que es el Estado de Derecho, con mayúsculas o sin mayúsculas, como está en el título. Y hago esta precisión porque evidentemente pues muchas de las cosas que dijo obviamente el ministro, que dijo Marco, pues de alguna manera las tenía previstas para compartirlas con ustedes. No por ello voy a dejar de hacerlo en algunas ocasiones, porque creo que a base de repetición muchas de las cosas que a nosotros nos preocupan y nos tienen de este lado, pues seguramente son lo que nos invitan a la reflexión. Y la verdad, ¿qué momento? Tuve el privilegio de haber sido primero invitada a la presentación que hicieron en la Corte de este libro, y salí, no me dejarán mentir mis alumnos que están aquí, yo salí realmente emocionada y vine a inaugurar este ciclo escolar diciéndoles, lamentablemente tienen una lectura más, siempre se quejan de todas las lecturas que tienen conmigo, pero lamentablemente tienen una nueva. Y salí convencida porque vaya momento para pensar en el Estado de Derecho, ¿no? Mejor momento en el que nos encontramos no hay. Qué oportuna es sin duda esta obra. Y de una manera sumamente sencilla, quienes nos presentan esta importante traducción al castellano, pues dicen, no somos los autores, pero como si lo fueran. Porque ellos mismos, con esta honestidad y con esta agilidad en el uso del castellano, la ponen a nuestra disposición. Y creo que no hay momento más oportuno para tener en nuestras manos y tenemos la obligación de leerlo. Hoy mismo, de alguna manera, han hecho referencia, sobre todo Marco, ¿no? Entiendo que el ministro Medina Mora es más prudente para esas cosas que mi querido amigo y exalumno Marco, para hacer pues, precisamente un pronunciamiento. Lo hizo de manera muy elegante Marco, y cito sus palabras, ¿no? Pensar con el desmantelamiento sistemático de las instituciones, y yo diría pues antes de siquiera llegar al 1 de diciembre, en este momento pues es algo complicado. Tenemos hoy el pronunciamiento de un presidente, ¿no? De nuestro presidente electo, con independencia de filias y fobias, pues de dar marcha atrás a un proyecto de la mayor magnitud. Y en el proceso afirma, y por eso lo cito, no con fines políticos, con o sin sustento, eso se los dejo a la consideración y sobre todo los invito a la lectura de la obra, que se va a respetar el Estado de Derecho, al cumplir con las obligaciones que se hubieran contraído para la elaboración y para la ejecución del proyecto del nuevo aeropuerto. Si se ponen a pensar, pues es muy importante para reflexionar sobre el Estado de Derecho en nuestros tiempos, porque si bien no es una nueva construcción social, es claro que de alguna manera podríamos decir, y me tomo la libertad de decir, que está por lo menos inacabada. El Estado de Derecho, the rule of law, es una frase, como les decía yo, pues muy utilizada, poco examinada, muy poco examinada, y la idea del Estado de Derecho como fundamento de los estados y de las civilizaciones modernas, pues se ha convertido recientemente, diría yo, en algo más que como más talismán que la propia democracia, si lo pensamos así. ¿En qué consiste realmente? Actualmente, ¿qué significado tiene el Estado de Derecho? Me sumo a lo que venían diciendo pues, nuestros traductores, a que en esta brillante y a la vez muy breve obra, porque aunque ustedes no lo crean, y allá afuera la pueden comprar, es una muy breve obra, el autor se da la tarea de examinar lo que realmente significa la idea y nos deja muy en claro que el Estado de Derecho no es un concepto legal árido,
sino el fundamento mismo de una sociedad más justa e igualitaria. Y es reflejo justamente de la personalidad de Tom Bingham, que ya describió quién era, a partir de una entrevista, el ministro Medina Mora. Constituye, en esta medida, el Estado de Derecho, entendido como lo entiende Tom Bingham, el mejor medio que hasta ahora se ha diseñado para garantizar la paz. Se materializa en numerosas cuestiones de nuestra vida, ya sea mediante la garantía de un gobierno legítimo y sujeto a la rendición de cuentas, o a través de un conjunto de factores que permiten el crecimiento, incluso el crecimiento económico de las naciones. En la carrera profesional de Tom Bingham, porque pues básicamente casi todo lo han dicho, ¿no? Quienes me precedieron en la palabra, sí se puede decir que ha sido la única persona en ocupar los 3 cargos opuestos, como haber sido Master of Rolls, Lord Chief Justice de Inglaterra y Gales y Senior Law Lord del Reino Unido. ¿Cuál es el objeto del estudio de su investigación? Pues la verdad es que es una reflexión donde se advierte especial atención a la interrelación que existe entre el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades por una parte y por la otra la seguridad. Y hago énfasis en esto porque creo que en este momento, en todo el orbe, es de vital importancia seguir haciendo reflexiones en torno al respeto a las libertades, a los derechos humanos y su relación que tienen con la seguridad. De manera excepcional, el autor analiza las tensiones impuestas al imperio de la ley por la amenaza y la experiencia, sin duda, del terrorismo internacional. Se trata de un libro que trasciende las construcciones jurídicas y entra al análisis de ciencia política y social que es pertinente al tema y por eso nos atañe a todos, no nada más a los abogados. Se colige el Estado de Derecho ante todo como un estado de cosas, como decía Marco Tulio, no una clasificación de carácter político, científico o entidad, como los conceptos de Estado de Derecho con mayúsculas, Estado social de derecho o Estado democrático de derecho, que se han desarrollado evidentemente en teoría política y el Estado. En dicha medida, es decir, como estado de cosas, como realidad, nos podríamos preguntar actualmente, ¿existe Estado de Derecho en nuestro país? Además, en la obra, Bingham vislumbra una cuestión que en el presente sin duda es insoslayable y es que un Estado de Derecho no es tal si no protege los derechos humanos de quienes en él habitan o por él transitan. Y lo hago énfasis y lo digo más pausado, quienes saben, hablo bastante más rápido que esto, para que también se los quede grabados a todos. No es tal si no protege los derechos humanos de quienes en él habitan o por él transitan. Sin esta protección, nuestras instituciones quedan sin justificación o legitimidad. Las reflexiones, pues también en este momento nos podemos detener ante la victoria que, como decía, de Bolsonaro en Brasil este fin de semana. En la opinión pública, pues evidentemente se refuerza una cuestión que antes comenzó a plantearse, por ejemplo, con la victoria del Brexit o con la expresión del no a la paz en el referéndum en Colombia, la victoria de Trump, a la que también ya aludían, y bueno, creo que con estos ejemplos podríamos seguir. El Estado de Derecho como uno de libertades y la concepción de los derechos humanos forjada en el siglo XX entonces se encuentra en vilo. Con relación a este tema, podríamos pensar, puede parecer que el instrumento o el sistema democrático está fracasando por beneficiar una reestructura de poder que pareciera atentar con los principios fundamentales que se adoptan por la comunidad internacional. Pero lo cierto es que, como dice Bingham, ello en nada implica el menoscabo del correcto funcionamiento del Estado de Derecho para limitar precisamente esas políticas públicas. El Estado de Derecho debe funcionar para que, aún ante hechos que instauren mayorías que pregonan concepciones restrictivas, el conjunto de mecanismos jurídico-constitucionales y legales, así como los adecuados frenos y contrapesos, sean límite a dicho poder. Vaya que negar que la democracia naturalmente va a generar estos ciclos es inverosímil. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí en donde las instituciones que cimientan nuestro Estado de Derecho deben entrar en juego y activarse como protección de las personas. En este sentido, por ejemplo, vale la pena recordar que la propia concepción de los derechos fundamentales como derechos de las minorías también representan una previsión de estos escenarios. Solo en la medida en que el Estado sea garante de los derechos, sin importar el escenario político y social, será un Estado democrático.
Sin duda la maquinaria pues todavía se está afinando, pero tenemos ejemplos importantes, incluso en el caso de Estados Unidos con Trump al frente del Ejecutivo, donde además podemos decir, pues podríamos casi afirmar que the rule of law es de las más avanzadas en Estados Unidos. Hemos visto en fechas recientes casos en que los jueces suspenden órdenes ejecutivas que prohibían la entrada de ciudadanos y de refugiados provenientes de países de mayoría musulmana, o que han dejado sin efectos la aplicación de decretos emitidos para recortar el financiamiento de las ciudades santuario, entre otros casos. Pero les dejo lo demás a la lectura del libro, no sin antes llamar la atención con respecto a la labor de quienes virtuosamente se dieron a la tarea de realizar esta traducción. Me gustaría comentar, o por lo menos destacar, que al momento de iniciar el análisis de una obra extranjera que traen al castellano, por medio de un intermediario, como en el caso son el ministro Medina Mora y Marco Tulio, pues a su vez son creadores de la propia obra, y al momento de leer la obra no apreciamos nada más que la honestidad tanto del ministro Medina Mora como de Marco Tulio. Es una honestidad que en este caso se expresa al inicio del propio texto sobre la forma en que los propios traductores han entendido la obra de Bingham. No solo nos salva de cualquier sesgo, sino que además nos permite, sin lugar a dudas, sacar mucho mayor provecho del texto. Y me permito leer textualmente una cita. La traducción que el lector tiene entre sus manos ha intentado conservar la sencillez cotidiana y, del mismo modo, la fuerza expresiva del texto, incluso sacrificando la pureza gramatical y la perfección técnica. Por estas razones se ha preferido un producto enérgico en vez de conquistar un resultado estético o un ejemplo de virtuosismo. ¡Qué precisión! Con esto los autores abren sus cartas al lector y permiten que el estudio de esta obra sea mucho más provechosa. Gracias de verdad por esta obra al ministro Medina Mora y a Marco Tulio Martínez de Cosío. Tengan la certeza de que le vendrá muy bien a la comunidad, no solo académica y jurídica, que ahora tiene a su alcance esta obra en habla hispana. Sin duda se convertirá en una obra clave para los estudiosos de derecho, pero sobre todo para cualquier persona interesada en la política, la sociedad y nuestro entorno global en general. Como docentes y profesionistas acudiremos a esta de aquí en adelante cada vez que nos cuestionemos nuestra concepción del Estado de Derecho, así como su existencia y vigencia en nuestro orden social. Nada sirve más para la defensa de una institución en riesgo que su adecuado conocimiento. Muchas gracias. Aprecio a mi amiga, alumna y compañera de, como diría Kelsen, de muchas cosas metajurídicas, básicamente el béisbol, a Claudia Aguilar Barroso por esta tan excelsa y exquisita presentación, que si bien a lo mejor no ha seguido el formato, debo decir que no se me explicó a mí como rector ningún formato, y por lo tanto, en uso del privilegio de ser hoy el portavoz y rector y dueño del micrófono temporal, hoy le pido a un dilectísimo amigo, ex rector de esta institución, profesor de filosofía, gran jurista, y gracias a tantos impulsos, a tantas ideas, a tanto trabajo y esfuerzo, creador de muchas ideas que han revolucionado esta escuela, que es mi amigo Jorge Gagiola, el que haga uso de la voz. Mi querido Jorge, bienvenido aquí a tu escuela de siempre. Gracias, mi Jorge. Muchas gracias, Luis, rector, señor ministro, Claudia, Marco, Alejandro. Muchas gracias a todos. Qué oportunidad de estar en este evento importante, que me da la oportunidad también en lo personal de sacar algo de lo que traigo en el corazón, y algunos de ustedes ya saben exactamente qué es. Se parece mucho a lo que nos dejó Tom Bingham antes de morir, y es una convicción y es una preocupación profunda. Le atribuyen a McLaughlin, y creo que era de él, aquella frase de que el medio es el mensaje. Tiene muchas lecturas la frase, pero a mí me gustaría proponerles un pequeño ajuste. ¿Qué les parece el mensajero es el mensaje?
Me gustaría llamar la atención de ustedes acerca de a quién le está pareciendo importante que nosotros tomemos nota de lo que está escrito en este libro, que por cierto sacó el premio Orwell de literatura en Inglaterra, si no me equivoco, en 2011, Marco, estoy en lo correcto, premio de literatura. ¿Quién quiere que leamos esto? Y, por cierto, ¿quién quiere que leamos esto en español? Y como acaba de decir Claudia, muy bien resaltado me parece, quiere que lo leamos en un español enérgico. Los traductores tuvieron el cuidado de decir, queremos una buena traducción, por cierto, es una excelente traducción, es una traducción precisa, técnica, clarísima, fluida, pero quiere ser enérgica. ¿Quiénes nos quieren decir algo? ¿Quiénes nos quieren decir esto? Este señor Bingham, si hacen un pequeño análisis del tipo de sujeto que era, es verdaderamente impresionante. Empezó a ser por el niño bueno de la escuela, ¿no? El mejor estudiante en los últimos 100 años en la escuela de Saddleberg en 1947. El chamaquito que estaba ahí, los profesores decían, ¿qué pasa con este sujeto? Es de un brillo impresionante. The Guardian, el artículo que citaba el ministro Medina Mora, el más grande juez y abogado de su generación. No es cualquier cosa. Este hombre estuvo en el servicio militar inglés durante muchos años, estuvo en Hong Kong sirviendo al ejército inglés, regresó a estudiar a Oxford, donde pues, me imagino que lo aceptaron con gusto, un tipo brillante, y ustedes han de imaginar que vino a estudiar Derecho Civil o algo parecido, se fue a estudiar Filosofía y Economía, y después decidió estudiar Derecho y hacer los exámenes de la barra y convertirse en un abogado destacado, el más destacado de su generación, acabamos de oír la referencia, y uno de los grandes héroes, uno de los grandes guerreros de la independencia del Poder Judicial en Inglaterra, que es una cosa que no se puede decir con suficiente energía en el mundo y en el México contemporáneo. El valor de la independencia del Poder Judicial en cualquier estado decente, civilizado, así no quieren que diga Estado de Derecho, como ustedes quieran, donde se pueda vivir con dignidad, sin miedo, sin horror. La palabra horror viene al caso porque nuestro querido maestro Manuel Atienza dice, es que no es cierto que el objeto del derecho es la justicia. El derecho no busca una sociedad justa, el derecho busca una sociedad menos horrible. Y yo creo que quizás en la primera parte no tiene razón, sí busca una sociedad justa, pero sobre todo busca una sociedad menos horrible. Y cuando ustedes leen el libro de Bingham, sobre todo en español, pues ven el horror, lo que pasa en las sociedades. Empieza con un recuento, tiene un pequeño capítulo histórico, muy pequeño, vale la pena leerlo, empieza con un recuento desde 1215, hace referencias anteriores, pero 1215, The Bill of Rights, la Carta Magna inglesa. ¿Y qué es lo que estaban buscando ahí? ¿Qué es lo que estaban buscando? Que no lleguen un día a tu casa, te pepenen, te lleven no sabes dónde y aparezcas ahorcado no sé dónde o no aparezcas nunca, como sucedía entonces y como sucede ahora. Lees un poco más adelante y hace un debate interesantísimo acerca de cómo se comportaron Estados Unidos y la Gran Bretaña con respecto a la guerra de Irak, llegando a una conclusión fundamental: no tienes que hacer estados de excepción, no tienes que hacer excepciones al Estado del Derecho para atender problemas, ni siquiera los que tienen la gravedad del terrorismo. Y narra aquí lo que padecieron las víctimas del sistema jurídico norteamericano en este proceso de lucha contra el terrorismo, Patriot Act y todo lo que ustedes conocen. Te pepenan en un país, te llevan a otro, te meten en una cárcel en Guantánamo, te torturan, se orinan encima de ti, te encueran, te sacan fotografías, no tienes juez, no tienes abogado, no tienes información de por qué estás ahí, pasas años. Y cuando finalmente se enteran qué es lo que pasó, es que tu nombre se parecía al de alguien que probablemente tuvo algo que ver con las Torres Gemelas. Y lo que dice Bingham es, además está demostrado que la guerra de Irak no tiene nada que ver con las Torres Gemelas. Bueno, es que es horror. Eso es horror. Y está aquí
escrito. Y claro, los traductores dicen, nos vamos a poner en las exquisiteces lingüísticas o vamos a comunicar esto con energía, y nos responden, vamos a hacerlo bien, pero sobre todo con energía. Porque lo que busca Bingham, y yo creo que aquí los dos traductores se suman magníficamente al esfuerzo, no es una elucidación conceptual, el típico problema abogadil de, bueno, ¿y qué significa Estado de Derecho? ¿Y es posible definir Estado de Derecho? ¿No será más bien que es un pseudoproblema de filosofía analítica, es un concepto de carácter emotivo? Aquí citan al gran filósofo neozelandés Waldron, lo cita Bingham, que dice, Estado de Derecho es lo mismo que decir, hurra por nuestro equipo. O sea, un concepto emotivo. Así como Alfred Ross dijo hace muchos años, justicia es el equivalente a dar un golpe en la mesa. O sea, significa emotividad, pero no significa nada. Y lo que dice este libro es, oigan, más vale que signifique algo, y sobre todo que nos signifique algo a nosotros. No es una cuestión conceptual, es una cuestión cultural. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hay una definición cultural, entonces hay resistencia social a la barbarie. Cuando creemos en el Estado del Derecho, cuando creemos que tenemos que defender el Estado de Derecho, entonces es más difícil que la historia, perdón que hable en estos términos un poco exagerados, pero sí me cala, que la historia involucione, que tengamos una historia regresiva. Y yo espero ser un muy mal lector de los fenómenos históricos en el mundo, porque la verdad es que lo que yo percibo son signos de regresión, y los han mencionado Marco con mucha claridad, y Claudia acaba de retomar el tema. Por supuesto que estoy preocupado por México, desde luego que sí, pero lo digo con respecto a México y con respecto a muchas partes del mundo. Esta designación de Bolsonaro de ayer me parece un verdadero escándalo que se suma a otros escándalos que tenemos y que no sabemos a dónde van. La ruptura del pacto nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Decimos, bueno, ¿hacia dónde estamos yendo? Y quizás hasta dónde estamos regresando. Y la cultura de Estado de Derecho lo que hace es establecer un marco como para decir qué cambios no debemos permitir que se den, porque ya sabemos que en esos cambios lo que hay, lo sabemos por experiencia histórica, es el horror, es la sangre, es el miedo, es la impotencia ante el poder. Y entonces así quiere definir el Estado de Derecho. No es una definición analítica, preciosista, es decir, pongámosle la etiqueta de Estado de Derecho a aquello por lo que debemos luchar. ¿Quiénes? Porque no va dirigido a abogados. Todos, la sociedad, es una cuestión cultural, pero claro, sobre todo jueces y sobre todo abogados. Es el hábitat que nos corresponde cuidar a nosotros como abogados. ¿Y qué respuesta da? Pues ustedes ven el libro y va desmenuzando muy cuidadosamente la respuesta. Dice, primero démonos cuenta de la importancia del Estado de Derecho. Veamos sus raíces históricas, de dónde viene y cómo se va conquistando. Cómo se va conquistando con luchas, con dignidad, con amor a las personas que se han vulnerado por los abusos del poder, que no tienen protección, que no saben por qué están presas. Hagamos un poco de historia, retomémoslo, aunque sea un poco. Les recuerdo que lo que estudió en Oxford este señor fue historia, filosofía y economía. Es un historiador que luego se convierte en abogado y luego se convierte en juez. ¿Qué se necesita? Perdón que lo lea, pero es que vale la pena decirlo. Sin lo cual no puedes combatir el horror. Necesitas leyes accesibles, leyes, y además se mete con el Poder Judicial. Dice que la jurisprudencia sea clara, porque a veces la ley no es clara y la jurisprudencia tampoco. Se refiere a la inglesa y podríamos hacer un análisis de la mexicana, por supuesto. Ley, no discrecionalidad. Ley, no discrecionalidad para nadie, para el Ejecutivo. Y una cosa que llama mucho la atención, en contraste con México, me parece, de este libro, es el entendimiento que tenía Bingham sobre la sujeción del Poder Judicial a la ley. Sujeción que a partir de la reforma de 2011 y el nuevo modelo neoconstitucional se ha venido flexibilizando para bien y para mal. Tenemos que ver hasta dónde lo flexibilizamos. El sistema inglés es mucho más deferente a la ley y Bingham está muy preocupado de que los jueces no desapliquen las leyes, salvo que las leyes sean una verdadera barbaridad.
como los casos que estamos mencionando aquí. Igualdad ante la ley. Suena bien, pero piensen ustedes, así igualdad está a todo dar, pero piensen ustedes en el problema migratorio, en el problema de las migraciones. Lo que dice Ferrajoli, creo que no le falta razón, dice es que ya no, nuestro principal problema ahorita no es de desigualdad, no es la esclavitud, el problema es la nacionalidad. La nacionalidad es el gran distintor, el gran discriminador del que depende tu vida. En este mundo donde las migraciones, según está documentado, apenas empiezan, y no hablemos de calentamiento global y efecto en migración, porque entonces el problema es enorme. Derechos humanos, solución de disputas, o sea, debido proceso. Y aquí dice el señor, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Juicio justo, Estado de Derecho en el orden legal internacional. Esto es fundamental, esta parte es fundamental. Cuando un Estado, el que ustedes quieran, empieza a tomar decisiones regresivas, es muy importante que tengan el contenedor internacional, los criterios fundamentales de derechos humanos y de democracias constitucionales en un consenso internacional que sirvan de resistencia y que coadyuven a la función jurídica y judicial, a la resistencia a estos cambios regresivos. Hace una larga historia sobre independencia judicial. No hay posibilidad de civilidad en el mundo como lo entendemos de unos siglos para acá, sin un poder judicial verdaderamente independiente. Cita un acta de 1685, si no me equivoco, inglesa, donde dice a los jueces no se les puede intimidar, no se les puede humillar y no se les pueden bajar sus salarios. Está en esta disposición constitucional inglesa. Ya sé que está en la Constitución del 57, ya sé que está en el artículo 94 de la Constitución vigente, pero no es que esté en el artículo o no, es que es un elemento fundamental y muestra cómo el Poder Judicial ha estado contribuyendo, a veces mejor, a veces peor. Desde luego se refiere principalmente al inglés, pero cita al australiano, cita al norteamericano con mucha frecuencia y algunos otros, a esta construcción del Estado de Derecho. Los mensajeros son importantes. Este señor Bingham, en la madurez de su edad, a un año de morir prácticamente, lo que dice es, después de esta vida, de chico bueno, estrellita en la frente, ejército, literatura, filosofía, historia, juez, les quiero decir algo, lo que les quiero decir es esto. Y me llama mucho la atención que quienes ponen este libro en nuestras manos, ahora en español, también en su vida, nos dan razones para escucharlos. Fíjense que no lo está traduciendo cualquier persona. Disculpen que haga referencia a un tema personal, pero no lo puedo ocultar. Crecí como estudiante de la Libre teniendo como referencia quizás el abogado más respetable, capaz, austero, trabajador, íntegro, ejemplar, a don Raúl Medina Mora, padre de Eduardo, y de repente por ahí cuando se dejaba bastante poco. Pero imagínense nada más, no solamente tuvo ese ejemplo y vino aquí 6 meses a la Libre y luego la UNAM, luego fue el abogado de un consorcio empresarial, como ya lo mencionó hace un ratito Ariel, luego cuando se cayeron las Torres Gemelas era el director general del CISEN. O sea, ¿se imaginan ustedes la experiencia? Luego fue procurador general de la República, luego fue embajador en Estados Unidos. Yo no me imagino, ya nos contará un día, lo que se entera y lo que vive y lo que ve un embajador en Estados Unidos y en Inglaterra, ministro de la Suprema Corte. O sea, es un acopio de experiencia donde, de veras, yo lo que les diría es, si una persona con esa experiencia les recomienda que lean algo, pues léanlo. Bueno, y le pide ayuda a un gran jurista, Marco Tulio, activista, profesor de filosofía, activista de los derechos humanos, que además quiso ser escritor y es poeta. Y es un poeta que denuncia el horror. Denuncia el horror. Escuchen esto, por favor. Lo que Marco Tulio, no lo voy a leer completo, lo que Marco Tulio quiere evitar. Robar el fuego a los hombres para regresárselo a los dioses de la noche.
Que caigan las hojas de los árboles sobre este páramo ensangrentado. Que se cumpla la profecía pronunciada por la bruja sabia. Es el disparo, 17º disparo que Marco rechaza. Robar el fuego a los hombres para regresárselo a los dioses de la noche. Hay mucho que decir, déjenme dar 2 ideas centrales, si me lo permiten, que sean 3. Derechos humanos, independencia y dignidad del Poder Judicial, deferencia y respeto al derecho internacional. El mundo lo necesita, México lo necesita. Muchas gracias. Gracias. Espléndido, mi querido Jorge, como siempre. Y para concluir, el editor, Alejandro Cubi, que aparte espera que hoy pueda venderse en por lo menos 150 ejemplares, hoy por lo menos, que es un buen regalo aparte de Navidad, que cada abogado obsequie uno de estos libros, porque efectivamente, bien se ha dicho y es absolutamente claro, estamos en un momento espectacular en la vida de nuestro país, donde los abogados somos los que vamos a marcar el contrapeso y la gran diferencia. Hoy lo vimos por la mañana y a los señores abogados les digo, ¿qué vamos a hacer? Así que, amigo Cubi, ya le vendí su libro, pero usted tiene el uso de la palabra. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Si Claudia comentó que tenía difícil parte de sus comentarios por ser la tercera después de los autores, creo que la tengo un poco más difícil. Lo primero que tengo que decir es gracias a la Escuela Libre de Derecho por recibirnos aquí, por abrirnos las puertas en cada una de las presentaciones que la editorial plantea. Y no iba a ser menos con este libro. Gracias a Marco y al ministro Eduardo Medina Mora por ofrecernos este libro. Este libro, la primera edición que está ahí de Penguin, fue en el año 2010. En el año 2015, si no recuerdo mal, no sé si fue 2015-2016, en una conversación con el ministro, nos ofreció la traducción. Estamos hablando que pasaron 5 o 6 años desde que se publicó la primera edición, que creo que la primera de Penguin es del año 2011. Este libro es un clásico, pero un clásico reciente. Es un clásico que apareció y que está para quedarse. Es un libro que tiene 2 formas de leerlo. Yo lo leí hace no mucho y creo que tiene 2 formas de leerse. Es un libro que en un fin de semana cualquiera de los estudiantes de la Libre de Derecho o cualquier persona con un poco de... Estoy metiendo ahí la cuña para que se venda el libro. Cualquier estudiante... ¿Cómo? Con un poquito de presupuesto. Se puede leerlo en un fin de semana. Pero es un libro que se puede leer durante todo un año. ¿Y a qué me refiero? Es un libro que capítulo a capítulo, va diseccionando todas las partes que consideraba Tom Bingham que era el Estado de Derecho. Y nos abre la puerta para ir profundizando en cada uno de los apartados. No sé si me contradicirán aquí los miembros del Presidium, que podemos ir entrando y profundizando en cada uno de los aspectos que va diseccionando de qué es el Estado de Derecho. Entonces, podemos tener los 2 tipos de lectura con este libro. ¿Qué más tiene este libro? Este libro, aparte de lo que ya he dicho, hablando de los fondos que nos estaba comentando Jorge Agiola, es un 2x1. Y ahora digo por qué es un 2x1. Todos los libros de la editorial, Tirán, están en formato papel y en formato electrónico, con lo cual aquí si hacen cooperacha entre los estudiantes van a poder comprar un 2x1 en los libros. Se descargan el código electrónico y lo van a poder tener en cualquier dispositivo. Entonces ya no es tanto presupuesto lo que necesitamos. Pero bueno, hablando un poco más del libro, es un libro que analiza la teoría y la práctica. Podemos profundizar con ejemplos claros actuales la teoría que estamos viendo diariamente. Voy a poner el ejemplo de la mesa. Claudia se ha centrado mucho más en la parte teórica de la obra, mientras Jorge ha dado los ejemplos claros de
la actualidad que está viendo, la guerra de Irak, las prisiones de Guantánamo. Entonces es un libro de lectura obligatoria no solo para los estudiantes de Derecho, es un libro de lectura obligatoria para estudiantes de Ciencia Política, hasta para mi hermano que es ingeniero yo creo que se lo recomendaría que lo leyera. Dicho eso, os agradezco a todos que estéis hoy aquí, os agradeceré más que compréis el libro y muchísimas gracias a todos. Yo quiero simplemente destacar una cuestión no final, simplemente al último. En el texto y en la presentación decíamos el Estado, como llamaba Claudia, social y constitucional de derecho, con mayúsculas, y el estado de cosas. The rule of law se traduce o se explica en inglés de una manera distinta que nuestro. Es la regla de la ley, nadie por encima de la ley. Decía, ambas o ninguna. Hannah Arendt, una extraordinaria filósofa alemana, discípula de Heidegger, que se hizo muy famosa precisamente por el análisis de el nazismo y el impacto en la comunidad judía en Europa, decía una cosa que hay que repetir: sin Estado no hay derechos. Si no hay Estado, con mayúscula, que garantice el espacio físico de certidumbre, el espacio humano, el espacio geográfico, para el ejercicio de derechos y libertades, no hay manera de ejercer derechos y libertades. Un Estado que no puede ejercer de manera monopólica las facultades indelegables, el derecho del uso legítimo de la fuerza, indelegable. El derecho exclusivo para cobrar impuestos, indelegable. El derecho exclusivo para dictar normas de carácter general, indelegable. Y este Estado con mayúsculas, ¿de qué se compone? Bueno, centralmente de la división de poderes. Precisamente es Hamilton, en su provincia, donde al final somos humanos y los humanos somos limitados, malos, entonces tenemos que limitarnos unos a otros. Y esa es la virtud del Estado con mayúscula que construye la democracia institucionalmente, sin la cual es imposible pensar en el debido proceso, en el respeto a los derechos humanos, en la certidumbre de que puedo resolver mis disputas en un mecanismo transparente, preexistente, con reglas claras, y puedo exigir a otros las promesas que me han hecho, que nosotros llamamos contratos, en un mecanismo también predecible y funcional. Ambas o ninguna. Y ciertamente ambas implica el fortalecimiento del Estado con mayúscula, que implica necesariamente el respeto a la división de poderes y a las instituciones. Construir una institución toma una generación, al menos. Destruirla toma 5 minutos. Gracias. Que todas las personas dicen que significan para ellos lo que ellos quieren que signifiquen. Y son palabras que se usan principalmente en su carga emocional para manipular y para engañar. Me sorprende y agradezco muchísimo la precisión del ministro Medina Mora al traducir este libro, porque nos ayuda a tener herramientas para evitar que esta gran palabra, este sustento de cualquier Estado, que es el Estado de Derecho, podamos tener un contenido claro, un contenido que nos evite usar perversamente las palabras, que nos permita justificar incluso aquello que es contrario a su verdadera esencia. Sin duda es un privilegio contar con esta traducción, y nosotros, por parte de la escuela y por parte de la red, queremos hacerles llegar a todos un pequeño obsequio en agradecimiento por su presencia.
Doña Claudia Aguilar Barroso. Ahora, don Marco Tulio Martínez Cosío. El ministro don Eduardo Medina Mora. Don Jorge Agiola Moraila. Y por último, el licenciado Cubi. Muy bien. Bueno. Perfecto. Eso sería todo. Que pase muy buena tarde y los esperamos el día de mañana. Gracias.